Y deben saber que mañana se abre la beta abierta para PlayStation 5 y Xbox Series, señores, de este nuevo GOTY, Elden Ring Night Reigns. Este va a ser un juego bastante popular entre los usuarios porque deben saber diferentes cositas de este videojuego. Primero, es un videojuego que está pensado en jugar en cooperativo y también tiene un apartado de estrategias que me han llamado bastante la atención. Mañana vamos a estar dándole a este videojuego y probándolo. O sea, te vas a lanzar en un mapa, vas a empezar a subir de nivel con tus amigos y vas a enfrentar los retos que tiene este videojuego. Estará bastante bien y va a estar llegando el 30 de mayo 2025. Señores, saludos, bienvenidos a este luteo informativo del día de hoy. Estará bastante interesante. Ustedes saben que yo soy súper fanático de los Souls-like y no podía dejar de mencionarle esto. Hemos estado viendo filtraciones de esta nueva RX 9070. Saben que por ahí llegará la presentación oficial de AMD, pero hemos estado viendo algunas informaciones de esta nueva RX 9070 XT que aparentemente va a ser el tope de RDNA 4. Bueno, ¿qué se ha estado filtrando aquí? Bueno, sus especificaciones en CPU Z, y aquí hemos estado viendo también bastante interesante, es que este también va a ser PCI 5.0. Ustedes saben cuál es el uso del PCI 5.0. Estarán utilizando memoria GDR6 de SK Hynix, 256 bits y 16 GB de VRAM con este ancho de transferencia. Cosas a destacar es que ustedes saben que algunas versiones van a alcanzar hasta los 3 GHz y eso estará bastante bien. Recuerden que estas son para los modelos más potentes porque sí hay modelos de entrada, por ejemplo estos de Power Color, que estarán alcanzando 2,9 GHz y algunos modelos ya como los Red Devil, que son más potentes, podrán alcanzar hasta 3,0 GHz. Estará bastante bien esto. Yo lo que espero que rapidito AMD diga algo. Y también hemos estado viendo algunas filtraciones ya de algunas tiendas que han estado publicando los precios de estas nuevas RX 9070. Ustedes saben, estos serían los competidores directos de estas nuevas GPUs y yo espero que me haga algo bueno con respecto a esto. El tema de los precios está un poquito interesante, lo cual se ha estado filtrando en una tienda, un retailer canadiense, donde se ven que estos modelos, por ejemplo, los modelos 9070 no XT, estarían costando alrededor de $586 aparentemente. Este sería un modelo de Power Color, el Reaper, que es un nuevo modelo que se está introduciendo en esta generación. Y aquí no sabemos si ese sería el modelo MSRP. Me parece que no, habría que ver. Ustedes saben que ahí pudiera AMD hacer como hace Nvidia y decir, mira, el precio es de tanto, un precio menor, y distribuir un poquito de números a los usuarios y bueno, es el precio de MSRP. Ya de ahí el ensamblador hace lo que sea, como hemos visto casos de Asus MSI Gigabyte que aumentan hasta en un 70% el valor del precio de lista. Ustedes saben cómo funciona esto. Ya los modelos más potentes de la 9070 XT estaríamos hablando de $865 para esta RX 9070 XT, pero cuando buscamos un modelo de entrada sugiere aquí que este modelo Reaper de la 9070 XT estaría costando alrededor de $698. Pero ese es en el caso de Power Color. En el caso de XFX podemos ver que esta 9070, supuestamente el modelo más económico, estaría costando $662, lo cual es un tanto raro, ¿verdad? Pero es un modelo triple abanico blanco que normalmente son de los más costosos. Y aquí vemos la 9070 XT, pero este tiene Magnetic Air, ustedes saben, los abanicos estos, y te costaría supuestamente $748. Esto al final no lo sabemos, hay que esperar qué va a decir AMD. Estos precios aquí son canadienses, usted hace la conversión y estaría dando esto. Algo también que deben saber, algunos usuarios han estado esperando las GPUs más humildes de las RTX 50 y hemos visto aquí información donde se sugiere que se estaría todavía retrasando un poquito más el lanzamiento de las RTX 5070 y 5060. Ustedes saben que tenemos una escasez y esto está causando algunos inconvenientes de sobreprecios y situaciones que han estado afectando a los usuarios. Supuestamente, según este filtrador, se sugiere que la RTX 5070 y 5060 estarían lanzando
liberándose entre marzo y abril. Entonces habría que ver esto cómo afectaría al flujo de lo que estamos viendo, considerando también que Nvidia puede también darse un poquito de tiempo para ver qué va a hacer AMD, cuáles van a ser los precios, y ahí tratar de competir como mejor se pueda en el segmento donde más se vende, gama baja, gama media, por ahí, y viendo los excesivos costos. Señores, no todo el mundo tiene dinero para comprar una RTX 50 potente. Todo el mundo quisiera, pero hasta una RTX 40 hoy se encuentran bastante sobrevaluadas, y por eso es que nosotros debemos apostar por la competencia justa y balanceada para que estos precios se puedan mover. Y ahí muchos usuarios quizás están pensando que todo esto se lance para comprar una RTX Turing, por ejemplo, o un Ampere, y se respeta y es válido porque al final es tu dinero y tú sabes al final cuál es tu situación particular. Miren, también algo curioso, yo sé que hay usuarios que no les gusta que yo hable de estas cosas, pero lo siento mucho, pero esa es la realidad, maestro. Esa es la realidad, maestro. Tenemos otro nuevo reporte donde ahora, además de ver que se ha estado quemando las RTX 5090 que hemos visto ya, yo estoy cansado más que usted, maestro, con respecto a esto. Estamos viendo una RTX 5080 involucrada en esta situación, y digo que estoy cansado porque ciertamente esto es malo. De verdad hubiese sido bastante cool que estas RTX 50 se lancen sin estos inconvenientes. Ahora bien, ¿qué ocurre dentro de todo esto? Bueno, ustedes saben que usted hace algo mal y se paga con dinero, eso yo lo sé. Esto pudiera hacer que algunos usuarios se cohiban de comprar una RTX 50, 90, 50, hasta 50, 70, pero esto va a hacer que disminuya la demanda y que los precios se puedan ajustar. O sea, no me gusta la idea de que esto ocurra, pero las cosas son como son, maestro. Las cosas son como son, porque imagínate, ahora mismo estamos viendo que también ha sido afectado un RTX 5080, y aquí el usuario ciertamente está utilizando una configuración bastante curiosa. Esta es una configuración que aparentemente le ha estado reportando que de verdad no es lo ideal. Dentro de todo esto hay muchísimos sesgos en torno a lo que pudiera estarse haciendo en este sentido, pero dice aquí este usuario de Reddit, la escalera ambiciosa 1320, dice que esta RTX 5080 empezó a mostrar signos de problemas y también empezó a flashear el indicador de que había algún tipo de inconveniente. Algo curioso que aquí también se ha estado incluyendo otra power supply Asus, pero mire, yo le voy a decir algo a ustedes. Ustedes saben que estuvo haciendo Derbauer, estuvo haciendo unas pruebas a profundidad. También llegó la gente de Falcon West Repair, quien ha estado haciendo pruebas también más a profundidad, y hay un inconveniente, señores. Ustedes saben el tema de la distribución de voltajes que tienen estas RTX 50, principalmente las Founders, porque aparentemente los ensambladores han estado manejando la distribución de manera diferente, y esto previene que los dos mismos cables que se han estado sobrecalentando desencadenen que el conector se derrita. Si usted se fija, en la mayoría de los escenarios es lo mismo, señores, es lo mismo. Siempre se terminan quemando estas extensiones aquí, estos puntos aquí, por ahí empieza la inflexión del conector. Entonces, como que de un lado hay ciertas situaciones ahí. La cuestión aquí es que hay que tener muchísimo cuidadito. Está la gente de Mod DIY también, que han estado echando para atrás, han estado dejando algunas observaciones ahí un tanto ambiguas para que la gente ahí haga su diligencia y se cuiden, porque también ellos no quieren volver a caer como cayó en su momento Cable Mod. Ustedes saben, miren, esto es algo, es una pena cuando ocurre esto. No tenemos todavía ni 2 semanas con el lanzamiento de estas RTX. Las tecnologías, ustedes saben que han estado teniendo sus cuestionantes. Esta RTX 5080 no es una 5090 que te está consumiendo de base 575 vatios. Esta te consume 360 vatios, pero aparentemente ese algo Nvidia debe de resolverlo. Habría que ver cuál va a ser la respuesta de Nvidia, quien ha estado investigando lo que ha estado ocurriendo aquí. Pero nada, al final tú eres el juez. Déjame saber tus impresiones con respecto a esto aquí abajo en los comentarios, y suscríbete al Club Gaming Antega, aquí como lo han estado haciendo Brian Body, Sir Moss y David Franco. Señores, bienvenidos aquí al club, y ustedes saben que aquí los actualizamos con lo último, lo relevante, lo importante del PC Gaming en general, sin contratos ni lambonería. Se vendrán algunas sorpresas, manténgase activos. Ya ustedes saben, nos vemos en este video del club. Chao, chao.